Desde el origen de la humanidad, el fuego fue poder. Dominó la noche, forjó herramientas, permitió la supervivencia. Pero hubo otra fuerza, invisible, silenciosa. Durante siglos, presente en la naturaleza, esperando ser descubierta. Una fuerza capaz de recorrer el cielo en forma de rayo, de estremecer cuerpos, de mover el mundo entero. Esta es la historia de cómo la humanidad aprendió a ver lo invisible, de cómo nació la electricidad. Mucho antes de cables, generadores y ciudades iluminadas, la electricidad no era ciencia, era misterio. Los antiguos griegos observaron que al frotar ámbar con un paño, pequeños objetos se movían. No sabían por qué, solo sabían que algo ocurría. Durante siglos, ese fenómeno quedó relegado a la curiosidad, sin teoría, sin método, sin nombre. Hasta que, a comienzos del siglo XVII, un hombre decidió estudiar lo invisible con rigor científico. William Gilbert. Gilbert no buscaba magia, buscaba leyes. Fue el primero en distinguir entre magnetismo y electricidad, el primero en estudiar estos fenómenos de forma sistemática, y el primero en darles un nombre: Electricus. Con él, la electricidad dejó de ser superstición, se convirtió en objeto de estudio. La chispa del conocimiento había sido encendida. Pero el verdadero desafío era comprender la relación entre la electricidad y la naturaleza misma. En 1752, en medio de una tormenta, un hombre se atrevió a mirar al cielo. Benjamin Franklin. Armado solo con una cometa, una llave metálica y una pregunta, Franklin desafió al rayo. Cuando la chispa saltó desde la llave, el mundo cambió. El rayo era electricidad. El cielo y la tierra obedecían las mismas leyes. Franklin no solo probó una teoría, unificó la naturaleza. Y con ello, la electricidad dejó de ser un fenómeno aislado, pasó a ser una fuerza universal. A comienzos del siglo XIX, la electricidad seguía siendo fugaz. Aparecía y desaparecía, hasta que un científico italiano logró lo impensable: Alessandro Volta. En 1800, Volta apiló discos metálicos separados por materiales húmedos, y por primera vez en la historia, la electricidad podía fluir de forma continua. Había nacido la pila eléctrica. La electricidad ya no dependía de tormentas o fricciones momentáneas. Ahora podía almacenarse, controlarse, estudiarse. La corriente continua había llegado al mundo. Pero aún faltaba algo crucial: movimiento. En 1831, en Inglaterra, un hombre descubrió que la electricidad podía nacer del magnetismo en movimiento: Michael Faraday. Al hacer girar un disco de cobre entre imanes, Faraday observó cómo surgía una corriente eléctrica. Había descubierto la inducción electromagnética, el principio fundamental de los generadores eléctricos. Por primera vez, la humanidad comprendía cómo transformar movimiento en energía eléctrica. El camino hacia la electrificación del mundo estaba abierto. A finales del siglo XIX, la electricidad abandonó los laboratorios, entró en las ciudades, y un hombre entendió algo que otros aún no veían: Thomas Alva Edison. Edison no quería solo inventar, quería construir sistemas: iluminación, generación, distribución, consumo. En 1882, la planta de Pearl Street iluminó parte de Nueva York. La noche retrocedió. La electricidad se convirtió en negocio, en industria, en poder económico. Edison apostó por la corriente continua y fundó empresas que darían origen a General Electric. El mundo comenzaba a brillar. Pero en la oscuridad de los laboratorios, otro hombre soñaba más lejos: Nikola Tesla. Para Tesla, la energía no debía limitarse, debía viajar libre, a grandes distancias, para todos. Tesla desarrolló el sistema de corriente alterna,
una forma de transportar electricidad de manera eficiente, transformando voltajes, cruzando países enteros. Con el apoyo de George Westinghouse, su visión se hizo realidad. Motores, transformadores, centrales eléctricas. La corriente alterna era el futuro. Así comenzó una de las batallas más intensas de la historia tecnológica, la Guerra de las Corrientes. Corriente continua contra corriente alterna. No era solo una disputa científica, era una lucha por el control del mundo moderno. Al final, la eficiencia venció, la corriente alterna prevaleció, y con ella nació la red eléctrica tal y como la conocemos hoy. Mientras Estados Unidos se iluminaba, en el norte de Europa, otro país descubría su propia fuente de poder. Suecia. Ríos caudalosos, inviernos largos, una necesidad urgente de energía. La respuesta fue la hidroelectricidad. Las turbinas comenzaron a girar, las fábricas se encendieron, las ciudades crecieron. Empresas como ASEA, futura ABB, lideraron la electrificación del norte europeo. La electricidad impulsó una nación entera. Las plantas eléctricas se multiplicaron, las calles se iluminaron, las fábricas trabajaban de noche. El tiempo mismo cambió. Por primera vez, la noche dejaba de ser un límite. La electricidad se volvía cotidiana. En los hogares, una simple bombilla provocaba asombro. Era como magia. Telégrafos, teléfonos, tranvías eléctricos, motores. La electricidad transformó la vida diaria, acercó personas, aceleró el mundo, redefinió la civilización. A finales del siglo XIX, la electricidad ya no era experimento, era infraestructura, era industria, era progreso. Desde una chispa en el ámbar hasta una red que envuelve el planeta, la electricidad se convirtió en el pulso del mundo moderno. Y aún hoy sigue fluyendo. Invisible, poderosa, imprescindible. Porque la historia de la electricidad no ha terminado.